buenas tardes, Dios bendiga, un jueves más, Dios bendiga. Ese es de cada jueves, hermanos, como saben, son días de aplicación. Esos videos, hermanos, son para hacer bendición. Hermanos, Dios puso dispone esos corazones como predicadores de la palabra de Dios. Nosotros no hablamos ninguna religión. Solamente ponemos el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Nos esforzamos por predicar la sanada doctrina de la palabra de Dios. De bendiga, hermanos, bendiciones. Y si ven ese video, puede ser bendición de sus vidas, de edificación, y si hay alguien ese día que aún no ha sido salvo, Dios no le ha entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, ese día no será la excepción, y Dios te bendiga el corazón. Dios bendiga, hermanos. Vamos a orar para esta predicación. Padre eterno, te damos gracias, Señor, más de vida. Prepara nuestros corazones, da simplemente tu palabra. Usa mis labios, Señor. Usa, Señor, ese siervo inútil, que no hace más que exaltar tu gran nombre. Date a ti, toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Prepara corazones de aquellos que aún no son salvos, que aún no te han recibido este corazón, mi Dios. Que ellos, mis hermanos a la fe, que es en cada iglesia, que esa bendición, sea exaltación de ánimo y de reto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra ese día, guardar nuestro corazón y ponerlo por obra en todo tiempo. Señor mi Dios, hacer de tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero llevarlos, hermanos, al Evangelio. Si tienen sus Biblias, hermanos, ahora sus Biblias, el Evangelio de Mateo 24. Mateo 24. Vamos a ver el tema, la aplicación de ese día es los últimos tiempos, así se llama el tema, los últimos tiempos. Y bueno, hermanos, los tiempos, la palabra de Dios está cumpliendo al 100%, no podemos negarlo. Ahora mismo las ciencias ya se han dado cuenta, ahora mismo científicos ya saben, otros que son científicos cristianos, la misma medicina da testimonio que Dios es real, hermanos. Dios no es un Dios grande, creador. Dios es un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente. Dios es un Dios eterno. Y esos videos, hermanos, los hacemos para hacer de exhortación, de amonestar y advertir a cada persona de falsas doctrinas, de movimientos liberales, de movimientos de sectas que contradicen la palabra de Dios. Aunque nosotros somos bautistas, fundamentales y dependientes, porque nuestro fundamento es la palabra de Dios, nuestro fundamento es el Señor Jesucristo, hermanos, nos esforzamos por predicar la verdad de la palabra de Dios, cosa que muchos aborrecen la verdad y aman más la mentira. Por eso trata de movimientos carismáticos, liberales, sectas, religiones que predican mentiras, la verdad, que no se apegan a la Biblia, se apegan a las tradiciones de hombres, palabras de hombres, y la verdad es que la gente es engañada porque no leen la palabra de Dios. Y bueno, ese día quiero hablar de ese tema, quiero aplicar ese tema, ya los últimos tiempos.
les pido que lean sus Biblias en Mateo 24, del versículo 3 al versículo 24. Ese es nuestro texto clave, nuestro texto base, pero vamos a ver otros versículos. Hermanos, si usted tiene la tele prendida, si tiene el internet, si tiene el partido de fútbol, deje eso. Deje su partido de fútbol, deje su novela, deje su película, deje su entretenimiento de lo que esté haciendo y apéguese a la palabra de Dios. Así como Dios nos da un día más de vida y Dios nos da su tiempo a nosotros, Dios quiere que le demos tiempo a su palabra, a la palabra de Dios. Yo sigo con su mirada, yo lo leo, sean pacientes, por eso que no sé cuánto me va a tardar, hermanos, amigos, si usted está pensando en otras cosas que no son de edificación, deséchelo, nada le va a servir. Y mejor vea esos videos que son de bendición. Dice, yo lo leo, del versículo 3 al versículo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por eso haberse multiplicar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces el que esté en Judea, huya a los montes, el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que se encintas, y los que quieren aquellos días, orad pues, que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran cortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días están acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí es el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Y el 24, pues se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ya, dice, a uno de los escogidos. Y bueno, veamos el Evangelio de Mateo, hermanos, amigos, hermanos. Todo el paso se está cumpliendo. Aquellos que son cristianos, aquellos que son salvos,
que son maduros en la fe, que tenemos conocimiento, hermanos. Las profecías se están cumpliendo, hay terremotos, hay pestes, hay enfermedades, pero dice la Biblia que es el principio de dolores. Por tanto, hermanos, aquí Jesús está enseñando a los discípulos todo lo que habría de acontecer, y lo que está aconteciendo, y lo que va a acontecer en los posteriores días. La iglesia, la iglesia no es la denominación, la iglesia es el grupo de creyentes salvos por la fe en Jesucristo, que han sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia dice, hermanos, que habrá falsos profetas y falsos maestros. Entonces, hermanos, que vemos tanto movimiento carismático, tanta secta, tantas falsas doctrinas que engañan a la gente. Otros enseñan que estamos en tiempo de la tribulación, que el rato ya aconteció. Hermanos, la Biblia dice que es el tiempo de Dios. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo, solamente el Padre. La iglesia aún no es arrebatada. Otros enseñan que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, amigo, amiga, hermano, hermana. La salvación es la garantía por la gracia del Señor Jesucristo, que el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, Él nos dio esa salvación. Lo que Dios nos dio, Él no nos lo quita. La salvación, una vez de Cristo, una vez para siempre. Y vemos, hermanos, y vemos, amigos, y me voy a referir tanto a personas inconversas que ven este video, a gente que no conoce el Evangelio, y a hermanos en la fe, para advertir que el tiempo está cerca. Hermanos, las guerras estaban anunciadas desde mucho antes, cuando Jesús estuvo en la tierra, pero también hay profecías, como la profecía de Daniel, acerca del nuevo orden mundial que va a venir, que muchos esperan ese nuevo orden mundial, mucha gente ignorante, cegada. El nuevo orden mundial, amigo, va a ser tiempos de angustia, va a haber tiempos de persecución, va a haber tiempos de falsa paz que el anticristo va a traer. Ahora, muchos dicen que el anticristo ya está. La Biblia misma lo dice, no sabemos quién es, pero la Biblia dice que tiene que venir del pueblo de Israel. Hermano, amigo, hermano, hermana, no se deje engañar. Lea la Biblia. Apéguese a la palabra de Dios. Es la guía que nos indica los tiempos que están aconteciendo y que van a acontecer después que la iglesia sea arrebatada. Tantas cosas están sucediendo que muchas religiones, muchas iglesias, que aparentemente iglesias entre comillas, o grupos liberales carismáticos, se están uniendo a Roma a través del movimiento ecuménico, y por eso la palabra ecuménico quiere decir dominio romano, y que está dando pie, entrada para un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, y pueda preparar
pueda preparar el camino para el anticristo. Nosotros como iglesia, hermano, hermana, que usted ya ha sido salvo, ya tiene conocimiento de Dios, nosotros vamos a ser arrebatados mucho antes, porque la iglesia no va a pasar tribulación, la iglesia va a ser arrebatada mucho antes. No haga caso de esas falsos predicadores o de esas falsas pastoras y esos falsos evangelistas que enseñan falsa doctrina. A mí la Biblia dice que se levantarán falsos profetas y falsos cristos y harán señales, y es lo que está pasando en las sanidades, en hablar lenguas, en la falsa prosperidad. El Señor nos exhorta, nos advierte a estar velando y orando en todo tiempo, estar preparados, estar despiertos, velando, orando, no dejar de congregarnos, no dejar de ir a nuestra iglesia local, trabajar en la obra de Dios y despertar el sueño que muchos cristianos están o estamos. Vamos a Efesios y vemos que ya son para el día de Efesios. Quiero decir, amigo, amiga, que el tiempo se acerca. Entonces a Jesucristo. Acepta a Jesús como Salvador. Jesucristo no es una religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz. Que Él dio su vida en la cruz por el pecador, los cuales nosotros somos también. Y la Biblia, el mismo Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, y que muchos se entregarán unos a otros, y unos a otros se entregarán y se matarán. Hermanos, la palabra de Dios es verdad, es infalible. La palabra de Dios no tiene ningún error. Solo que pasa que muchos locos ignorantes, depravados mentales, han corrompido la palabra del Señor. Vamos a Gálatas. Enseguida que habla Gálatas 1:6. Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice la Biblia, hermanos, amigos, dice, esta maravilla, aquí está hablando Pablo, amonestando a la iglesia de Galacia, que está en la misma condición de la iglesia de Corinto, una iglesia apática, fría, carnal, liberal, y está exhortando a Pablo, está amonestando al apóstol Pablo a esta iglesia. Dice, el versículo 6, estoy maravillado de que tampoco os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren permitir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente y que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, según lo predica el diferente evangelio, sea anatema. Permítame un tantito.
disculpe, seguimos. Dice, Pablo estaba diciendo, si alguno predica diferente evangelio, sea anatema, palabra anatema quiere decir, sea maldito. Sea maldito aquel que pervierta el evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Ahí dice, más si aún nosotros, como cristianos, como predicadores, predicamos nuestro evangelio, y que no está en la palabra de Dios, y pervertimos el evangelio, Dios nos llama malditos. Pues que los últimos tiempos, ya están los últimos tiempos, ya hay más terremotos, las señales están dando, ya Roma, a través del movimiento ecuménico, está uniendo a muchas iglesias cristianas, aparentemente cristianas, que se van a unir con Roma, o se están uniendo con Roma, para ser una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, y den entrada al anticristo. Nosotros hermanos, no vamos a alcanzar la gran tribulación. Es una vil mentira. La Biblia dice, o si alguien nos dice, aquí está el Cristo o ahí está, no le creamos. Y la Biblia dice, hermanos, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Muchos ya proclaman la falsa paz, que los gobiernos, las Naciones Unidas, ya están dando entrada al nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, amigo, amiga, es para traer persecución, es para traer tribulación, angustia. Pero nosotros no vamos a pasar esos tiempos. Aquellos que somos de la iglesia del Señor, no estaremos en esos tiempos. Nosotros estaremos a la presencia del Señor, el tribunal de Cristo, para recibir nuestras coronas y para estar a la boda del Cordero. Nosotros somos la novia de Cristo, y vamos a la boda de que la iglesia se va a despojar con el Cordero, por el Señor Jesucristo. Pero vamos más adelante. La Biblia dice, hermanos, en el 2 de Timoteo, aquí está hablando de Pablo a Timoteo, que habrá hombres amadores de sí mismos, y ya los hay. Hay mucha gente viciosa, mucha gente fría, por el amor de muchos se está enfriado, y lamentablemente, tristemente, muchos cristianos se han enfriado sus corazones y se alejan de la iglesia, se vuelven al mundo, se revuelcan con gente inconversa, van a la perdición o se vuelven a la perdición, y son causas de maldición y de tropiezo. La Biblia dice, hermano, Pablo habla que ese perverso, ese mundano, ese falso cristiano, se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Pero vemos 2 Timoteo 3, versículo 1 al 8, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque hablamos de amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin fuerza natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán la apariencia de piedad, pero la gran eficacia de ella, a eso se evita, porque de estos son los que meten grasas y se llevan cautivas a las mujercitas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hermanos, esos tiempos ya se han cumplido. Vemos las marchas de los transexuales, vemos el movimiento LGTB, vemos cómo la falsa llamada ciencia quiere a fuerza aferrarse que muchos géneros, asexual, transgénero, la palabra transgénero quiere decir transición, y cambian su cuerpo por otro cuerpo que no es el de ellos. Vemos cómo las escuelas han pervertido la educación. Vemos cómo el mismo gobierno ha permitido lo que es el aborto. Porque dice Mateo, el Señor Jesús nos vuelve a decir, y por eso multiplicar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso los últimos tiempos. Ya Jesucristo, el Señor, está por venir. No sabemos cuándo. No sabemos, solo Dios sabe. Pero el mismo Señor nos invita, hermanos, a despertar del sueño. Muchos quisieron dormir, muchos quisieron esos laureles. Dice Efesios 5:14 al 17, al 16, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te nombrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, los últimos tiempos, ya sabemos los últimos tiempos. Cada vez hay más terremotos en parte del mundo. Ya está ya se acerca la abominación. ¿Y sabe qué es la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel? La abominación desoladora es el nuevo orden mundial, el cual se va a sentar el anticristo en la tierra de Israel. Por eso es que se está construyendo el tercer templo por los judíos, y el anticristo va a ser la embajada de paz por el pueblo de Israel. Y también, hermanos, la Biblia dice que cuando muchos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. La iglesia va a ser arrebatada. Ya sea que seamos arrebatados o ya sea que durmamos el Señor y veamos a la resurrección, a la resurrección como cristianos. Y mire, nosotros como cristianos vamos a resucitar el día que se venga por su iglesia, ya sea que durmamos o que velemos, vamos a partir con el Señor Jesucristo al cielo. Ahora, el cielo existe, pero también el infierno existe. Lamentablemente mucha gente está engañada porque muchas sectas, muchos movimientos carismáticos,
muchas religiones engañan a la gente que no hay infierno, que no hay, falsos testigos de Jehová, que dicen que no hay cielo, no hay infierno, que el paraíso está aquí en la tierra. Esa gente está pervertida, está mal. Lamentablemente, ese evangelio corrompido de que predican muchas religiones, muchas congregaciones o muchas falsas iglesias, muchos de mis enseñan que una misma que el infierno está aquí en la tierra. Hermanos, el infierno no está aquí. Aquí estamos pasando las consecuencias de las malas decisiones que el hombre toma. Muchos se apegan al libre albedrío. Yo tengo libre albedrío, yo sé qué escoger, no quiero, mira, o que no quieren para Dios y rechazan la salvación que es en Jesucristo. El mismo dice el 15, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, aprovechemos el tiempo, el congregarnos en nuestra iglesia, el servir en nuestra iglesia, el ganar almas, el predicar el evangelio. Aprovechemos el tiempo orando, leyendo la Biblia para no ser engañados. Vamos a Mateo, dice versículo del 12 adelante, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, amiga, el tiempo termina. Las señales se están cumpliendo. El Señor ya no viene como Salvador. El Señor Jesucristo vino una vez como Salvador. Su obra redentora en la cruz para darnos salvación. Pero aquella persona que la haya rechazado, que haya rechazado la salvación que Dios le da, el Señor ya va a venir, ya no como cordero, va a venir como juez. Va a venir como león de la tribu de Judá. Va a venir para juzgar vivos y muertos. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, escondieron las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes, caed, montes y las peñas, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. El 17, porque el gran día de su vida ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, el Señor va a venir con espada. Ya no va a haber tiempo para ser salvo. Muchos mueren pensando que al último, cuando mueran, el hecho del dolor en la muerte, otros van a pedir perdón a Dios. Muchos mueren y sin haberse arrepentido y están
guardados en el Hades, el infierno. Pero después dice la Biblia, hermanos, Apocalipsis 10 en adelante. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mal entregó los muertos que viven en él, y la muerte la desenterró los muertos que viven en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y la Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Yo dice, el que no se dio lugar, el que no se dio escrito el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Mira, no se complique. Entregues a Cristo. Ya hay terremotos, ya el clima cambia constantemente, ya no está estable, las horas están yendo así bien rápido, los días de la semana se están acortando. Hermanos, la señal está cumpliendo. Y el Señor ya viene pronto, ya viene más. El tiempo está acabando, ya se está acabando. Y si usted aún no ha sido salvo, y no ha entregado a Jesucristo a su corazón, no ha aceptado a Jesús como Salvador, es el día que puede entregarse a Jesucristo. No religión, no busque religión. Es una mentira que todas las religiones llevan al cielo. No todas, la religión no le salva. La eliminación no le salva. Sus buenas obras, su buena moral no le hace salvo. Le hace su salvo, o usted los hace salvos, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Es Cristo quien murió en la cruz. Fue el único que murió y resucitó al tercer día. Pero él ya ve, y hoy día, ese es el día de salvación, y aquí es el día de buenas nuevas. Este es a Jesucristo. El mensaje ya está. Nosotros no somos los únicos que aplicamos la Biblia. No somos los únicos cristianos. Hay más cristianos en el mundo que han llegado a conocer la verdad. Pero te es a Cristo. Y invita a si usted desea recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, es el día que usted puede pedir a Jesús que muera su corazón. Usted debe reconocer 4 cosas. Primero, que ha pecado. Todos son pecadores. Segundo, que el pecado le condena al infierno. Tercero, que Jesús ya dio su vida a la cruz y murió en la cruz y resucitó ese día, y ese día es el Padre, y él desea morar en su corazón como su Salvador. Y por último, usted debe recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bien, la misma Biblia habla, dice,
y huiré de guerras y rumores de guerras, por no hacer fin. Pero también el Evangelio está siendo predicado y Dios nos da otra oportunidad de arrepentirnos. No tarde en venir a los pies de Jesús para arrepentimiento. No solamente es creer. Nosotros no no protestamos una religión. Nosotros predicamos el mensaje de arrepentimiento para la salvación de Jesucristo. Yo le invito a hacer esta oración de fe, cierre los ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo escuché ese mensaje. Gracias por esta predicación. Yo escuché que el tiempo está acabando, que el juicio va a llegar, vas a venir con juicio, vas a venir, Señor, con ira. Señor, no quiero perecer, no quiero morir y ir al infierno. Yo te acepto en mi corazón como mi único Salvador y me deshacer cuando yo muera. Te lo pido en nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Salvador. Amén. Mira, la Biblia dice, de la manera, en Hebreos, la Biblia dice en Hebreos 9:27, de manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de el juicio. Si usted dice la oración de fe, usted es hijo de Dios, es hija de Dios, usted acaba de entregar su vida a Cristo. Y también usted debe buscar una buena iglesia que le hable la verdad de la palabra de Dios. Nosotros invitamos a nuestra iglesia, es Iglesia Cristiana Bautista Esmirna. Estamos al correo principal 2194, 315, Colonia Deimos, Saltillo, Coahuila. Tenemos los servicios el martes 7 de la tarde, estudio bíblico. El viernes reunión de oración a las 7 de la tarde. Y el domingo 19 de la mañana, escuela dominical de predicación, culto general. Si usted gusta, puede visitarnos, puede escuchar la predicación y que vamos a hacer bendición. Dios bendiga. Vamos a terminar. Gracias por este mensaje. Gracias porque si alguien hizo la oración de fe, te aceptó como Salvador. Es una bendición, Padre. Gracias todo ese día. Esta noche, en nuestro descanso. Guarda a nuestras familias en la fe. El Señor, tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.